Hi and welcome back to the program. We are joined today by Colonel. Hola y bienvenidos de nuevo al programa. Hoy nos acompaña el coronel Hack Bode, quien fue analista de inteligencia en el ejército suizo. Actualmente me encuentro en Minsk, en la Conferencia de Seguridad de Eurasia, donde hay muchos embajadores y diplomáticos de lugares como China, India, Indonesia y otras grandes potencias del este. Todos parecen hablar de cómo quieren diversificar sus asociaciones económicas y adaptarse a esta distribución multipolar del poder, tanto por autonomía como política. Both for economic and political autonomy. Now, I'm frequently asked here, though, why. Ahora, me preguntan con frecuencia por qué Europa está haciendo lo que hace. Parece estar actuando en contra de sus propios intereses, poniendo todos sus huevos en la cesta estadounidense, y justo en un momento en que los estadounidenses están restando prioridad a Europa y extrayendo mucha riqueza de sus aliados dependientes. Así que pensé en plantearle la pregunta a usted, coronel. Ahora hay una sensación de que los europeos ya no están actuando realmente en su propio interés. ¿Cómo explica que no estén, sino resistiendo, al menos adaptándose a las nuevas realidades? Es una pregunta interesante porque es muy compleja. O mejor dicho, una buena pregunta con una respuesta muy compleja. A menudo tenemos la impresión de que Europa sigue a Estados Unidos, pero si observamos las cosas hoy en día, en realidad no está siguiendo a Estados Unidos. Tiende a tener su propio camino, por ejemplo, en la crisis ucraniana. No se ajustó a la política diseñada por la nueva administración, la administración Trump, sino que prefirió seguir su propio rumbo, lo que, como describió recientemente Gideon Rachman en el Financial Times, es una especie de americanización de la política exterior europea. Y esta americanización no es algo completamente nuevo. Es algo que ya observé cuando estuve en la OTAN, entre 2012 y 2017. Noté no solo yo, sino también otros coroneles de la llamada Vieja Europa, que había una brecha mental cada vez mayor entre lo que solíamos llamar la Vieja Europa, Francia, Italia, Alemania y así sucesivamente, y la llamada Nueva Europa, básicamente los antiguos países comunistas o del Pacto de Varsovia. Y lo notamos a nivel militar. No estoy hablando del liderazgo, que es aún más complejo de definir, porque creo que lo que tenemos ahora en Europa es un liderazgo muy inmaduro. Pero cuando hablamos del liderazgo militar, es, en términos generales, más maduro que el político. En este contexto, creo que los militares notaron una fuerte, digamos, atracción desde la parte oriental de Europa por alinearse con la agenda de Estados Unidos. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que Europa nunca, bueno, me refiero a la Unión Europea tal como surgió del Tratado de Maastricht y de las dinámicas que le siguieron, nunca logró realmente definir su identidad. Nació de una organización económica, o multilateral, si se quiere, destinada a resolver cuestiones económicas y a facilitar el comercio y las conexiones entre los estados. Y ahora tenemos la impresión de que Europa quiere asumir un papel más político en el escenario internacional. El problema es que, evidentemente, Europa no está preparada para ello. Así que tenemos una combinación de problemas institucionales aquí. Europa misma no está lista para la tarea que se propone, y un liderazgo inmaduro como resultado de la situación en la que nos encontramos. Quiero decir, es interesante, un político francés intentó hacer una especie de resumen de los perfiles de varios líderes europeos y observó que todos son muy jóvenes, mucho más jóvenes ahora de lo que eran, digamos, hace 40 años. Con menos experiencia vital y menos experiencia profesional, son en su mayoría apparatchiki, es decir, personas que crecieron dentro del aparato de un partido, y por tanto, no tienen una conexión real con la vida real. Personas que probablemente, personas que no son, y ese es un punto interesante que probablemente necesite más estudio,
pero personas que no pudieron integrarse en la ciencia o en la economía. Así que en realidad se convirtieron en políticos por defecto, porque esa era su manera de tener una carrera. No habrían conseguido construir una carrera exitosa en el sector privado. Y eso es algo que, en mi opinión, y lo he notado también en Suiza, desde principios de los años 90, el sector privado se ha vuelto más atractivo para las personas competentes que el sector público o político. Than the public or the political sector. And today you have basically those who Y hoy, básicamente, quienes no pudieron tener éxito en otros ámbitos acaban siendo políticos. Es una formulación un poco esquemática, pero creo que ilustra una tendencia real en Europa. Personas con menos competencia, menos experiencia y menos conocimiento están ahora al frente de nuestros países. Todo eso en conjunto ha dado lugar a una Europa que realmente no sabe hacia dónde se dirige. Y cuando se trata de cuestiones geopolíticas actuales, como Ucrania, o por ejemplo Palestina u otras crisis, tenemos una Europa que ha sido totalmente incapaz de ofrecer una respuesta real. Probablemente envíen algo de dinero, pero nada más. probably they send some money, but that's all. I mean, there is absolutely no initiatives. Quiero decir, no hay absolutamente ninguna iniciativa política para resolver el problema, ninguna iniciativa diplomática para intentar alcanzar acuerdos, ni nada por el estilo. Es evidente con el... Bueno, se puede tener exactamente el mismo tipo de preocupación con Irán, por ejemplo. El hecho de que en 2018 Estados Unidos se retirara del JCPOA podría haber ofrecido una oportunidad fantástica para que la política exterior europea se posicionara ante la nueva situación. Pero no fue así. Y este es el tipo de, bueno, algunos lo llaman vasallaje, otros sumisión, no sé exactamente cómo definirlo, pero sin duda es una falta de iniciativa, una falta de, digamos, conciencia de sí misma que tenemos en Europa. Let's say self-consciousness that we have in Europe. And it's also very interesting to see that Y también es muy interesante ver que Europa se enfrenta a muchos desafíos, no solo con China, con los semiconductores, la industria y todo eso, sino también en otros ámbitos. Si uno lee, y eso fue un comentario que se hizo, puedo estar equivocado, pero creo que fue del señor Fico, el primer ministro eslovaco. Él dijo que cuando tienen reuniones europeas, siempre y exclusivamente se habla de Rusia. Parece ser una política exterior de un solo tema. Solo tratan una cuestión. Y por supuesto, eso se puede explicar, porque no estoy seguro de que personas como Kaja Kallas sean precisamente las más brillantes. Pero esa no puede ser la única explicación, porque incluso si no son muy inteligentes, deberían contar con personal que probablemente les señalaría otros asuntos. Pero al parecer, no es así. But apparently it's not the case. Everything is focused on Russia. Todo está centrado en Rusia, lo que significa que tendemos a tener un liderazgo concentrado en un solo problema, totalmente incapaz de abordar otros. Cada cuestión, la energía, la economía, el comercio y así sucesivamente, acaba remitiendo a la relación entre Europa y Rusia. Así que tenemos, creo, una especie de problema psicopatológico en Europa en este momento. Personas que carecen de sentido de las prioridades, que no son capaces de entender lo que está en juego, ni lo que se supone que deben hacer. Lo cual, por cierto, es algo que incluso podemos relacionar con el comportamiento muy extraño señalado por varios comentaristas, como Alexander Mercouris y otros, que tenemos líderes como Keir Starmer, Emmanuel Macron y otros, que al parecer están totalmente centrados de nuevo en Rusia, en su política exterior, pero no en los asuntos internos. Y lo vemos muy claramente en Francia, donde hay una crisis grave en curso. Pero la atención del presidente parece estar dirigida a Rusia, sin ningún interés en resolver la crisis interna. Vemos exactamente el mismo comportamiento, al parecer a nivel europeo, lo cual es bastante extraño. Y eso a su vez provoca o desencadena o incluso amplía la brecha que tenemos en Europa entre las poblaciones en general y las dirigencias. Dirigencias en plural. Quiero decir, el liderazgo de la Unión Europea,
pero también el liderazgo a nivel nacional. Y vemos que cada día hay un sentimiento más fuerte de desconfianza. De hecho, entre la base de la sociedad y la llamada cúpula de la sociedad, el liderazgo. Y eso, en mi opinión, no es sostenible. Cuando tenemos debates como por ejemplo el de los activos rusos congelados y todo eso, se ignoran por completo las consecuencias a largo plazo de esas decisiones. Si se observa Europa desde fuera, desde lo que llamamos el resto del mundo, donde la gente es extremadamente inteligente y comprende las consecuencias estratégicas de todo esto, creo que la desconfianza que tenemos dentro de Europa también tiende a reflejarse en la relación entre el resto del mundo y Europa. Y vemos que eso probablemente también es lo que despierta el interés por otras estructuras multilaterales, como los BRICS y otros. Aunque los BRICS no son una alianza ni una organización de países con ideas afines, el punto común entre todos los miembros de los BRICS y de grupos similares como la Organización de Cooperación de Shanghái, entre otros, es de hecho una desconfianza compartida hacia Occidente. Y si a eso se le suma el hecho de que Estados Unidos, bajo Donald Trump, tiene una política exterior extremadamente difícil de entender, porque parece errática, y lo es, entonces todo cobra sentido. De hecho, no soy de los que piensan que existe una estrategia que zigzaguea, ni que sea la falta de estrategia la que obliga a Trump a zigzaguear entre diversas decisiones. Un paso adelante, 3 atrás y cosas por el estilo. Creo que simplemente se trata de una falta de estrategia. Y eso, de hecho, coincide con mi observación personal y profesional. En el pasado, especialmente hace 30 o incluso 40 años, estaba muy en contacto con los principales dirigentes de Europa, de mi país y de organizaciones internacionales. Mi sensación es que lo que le falta a Occidente no es solo un sentido de las prioridades, sino también la capacidad de desarrollar estrategias reales. Somos tácticos, hacemos tácticas, pero no tenemos estrategias. Y eso se ve con mucha claridad cuando observamos todas las crisis que estamos viviendo hoy. Incluso personas como Trump, por ejemplo, cuando se trata del conflicto ucraniano, tienen objetivos, pero no estrategias para alcanzarlos. Y cuando hablamos de Europa, no tiene ni objetivos ni estrategias. Si no tienes un objetivo, básicamente no puedes tener una estrategia, obviamente. Así que estamos en esta situación. Hay una falta de un marco conceptual real para abordar los problemas. Y de nuevo, Europa nunca ha conseguido hacer la transición de una organización económica a una política. En mi opinión, incluso ha fracasado en cumplir su autoproclamado papel como organización política. Así que, en resumen, esa es mi interpretación. Por supuesto, podríamos profundizar en todos estos temas, pero intentaré ser breve, porque tiendo a hablar mucho. Tienes razón, es un tema muy amplio. Quiero decir, ahora que el mundo se está volviendo multipolar en un contexto global, es decir, que muchas de las mayores potencias no serán occidentales, me gustaría ver una estrategia para Europa. ¿Dónde nos vemos situados dentro de esto? Si es un mundo en el que Estados Unidos no considera a Europa su máxima prioridad, como de hecho no lo hace, entonces, ¿cuál es el papel de Europa en todo esto y cómo lo logramos? En este momento, no oigo que se articule nada. Y más allá de eso, nada tiene realmente sentido. Si crees que Estados Unidos se va a replegar, querrías diversificar. Entonces, ¿por qué estamos incautando activos chinos? ¿Por qué aplicamos las sanciones de restablecimiento? ¿Por qué amenazamos a los indios con sanciones secundarias? ¿Por qué estamos tomando fondos soberanos rusos? Quiero decir, nada de esto. Este es un buen momento para mantener las líneas divisorias en Europa y militarizarlas. Solo preguntaría, ¿el objetivo es mantener a Estados Unidos en Europa o que Europa aprenda a ser más independiente sin Estados Unidos? Porque esas son dos estrategias completamente diferentes, dos metas distintas, dos objetivos distintos, dos medios diferentes para alcanzarlos. Pero también tienes mucha razón, creo, sobre el problema de competencia que tenemos en la UL.
Angela Merkel, si no me equivoco, envió a von der Leyen a la UE simplemente porque hizo un mal trabajo gestionando el ejército alemán. Así que ahora está en la UE, y su tarea es gestionar la militarización europea. Es bastante extraordinario. Y lo mismo con Kaja Kallas. Tuvo grandes problemas en la política estonia. Era muy impopular. Tan impopular, de hecho, en uno de los países más pequeños que tenemos en Europa. Así que la solución es hacerla responsable de la política exterior de todo el bloque. Quiero decir, esto no es meritocracia. Perdón, la meritocracia es cuando las mejores personas llegan a lo más alto. Pero ahora se percibe un pánico dentro de la UE, porque en la última semana todo esto se ha intensificado mucho. Estoy pensando en el colapso en Ucrania. De nuevo, no tenemos una estrategia sobre a dónde queremos ir. Lo único que sabemos es que no podemos permitir que Rusia tenga éxito. Pero ahora que, como era previsible, las cosas van de mal en peor para los ucranianos, de repente vemos a Francia hablando de enviar tropas allí. Deberíamos incautar o robar fondos soberanos rusos para poder financiar a Ucrania. Es como si no pudiéramos tener una discusión crítica sobre las consecuencias de esto, por miedo a que podamos socavar la legitimidad o la cohesión interna. ¿Ves cómo se está instalando el pánico? Sin duda, hay un efecto de pánico en juego. Quiero decir, cuando no tienes ninguna solución y no quieres volver, digamos, a algún tipo de acuerdo negociado o algo por el estilo, entonces la opción obvia es escalar el conflicto. Y eso es probablemente lo que estamos viendo aquí. Pero también hay otra cosa. Mencionamos a Irán y las sanciones automáticas. Es muy interesante de ver. Creo que todavía llevamos una especie de legado hacia Estados Unidos. Aún existe ese miedo de que puede hacernos nolas si no cumplimos con lo que dicen. De hecho, es muy simulación de estilo mafioso con los molas. Ellos imponen una solución y se espera que la aceptemos. Y entonces dirán, tenemos un acuerdo, pero en realidad no es un acuerdo impuesto. En cuanto a las sanciones a Irán, en 2018, cuando Estados Unidos se retiró del JCPOA, ya se había establecido que Irán había cumplido con todos los requisitos del acuerdo. Por lo tanto, los países europeos o aquellos que seguían en el tratado debían levantar las sanciones. Curiosamente, podrías decir, de acuerdo, pero si no lo hacemos, seguimos enfrentándonos a la amenaza de las sanciones estadounidenses que pueden aplicarse más allá del territorio americano. Pero en realidad, si se observa con atención, en Europa tenemos un marco jurídico para las sanciones que nos permite eludir las estadounidenses. Es un conjunto de leyes o una directiva adoptada en 1996, si no me equivoco, que permite a la Unión Europea no acatar esos dictados extraterritoriales impuestos por Estados Unidos. De hecho, en 2018, los europeos podrían haber activado esta legislación, pero no lo hicieron. Así que tienen las herramientas, tienen la legalidad para hacerlo, la legitimidad para hacerlo, pero no lo hicieron. Por tanto, más allá de todas las cuestiones institucionales, también hay una falta de valentía a la hora de enfrentarse a Estados Unidos. Y eso probablemente sea aún más evidente hoy, porque ahora cuando hablamos de Ucrania, Estados Unidos quiere desvincularse del conflicto. Pero la Unión Europea sigue dispuesta a mantener a Estados Unidos implicado en Europa, tanto militar como en términos de seguridad. Y por esa razón, tienden a jugar un doble juego. El problema es, y por supuesto, vengo de Suiza, así que mi forma de pensar está influida por eso, que, cuando se trata de Ucrania, no entendí por qué Europa, y también Suiza, porque eso se aplica igualmente al extraño caso de la neutralidad suiza, eligieron este camino. En lugar de decir, bueno, hay un conflicto en Europa, y en lugar de apoyar a una de las partes, nos mantendremos al margen del conflicto, e intentaremos resolverlo por medios diplomáticos. And we try to solve it through diplomatic ways. And we don't take side in the conflict.
y no tomamos partido en el conflicto. Independientemente de lo que se piense sobre Vladimir Putin o Rusia, pueden estar equivocados, pueden tener razón. Ese no es el asunto. El problema es que no anticipamos que podríamos tener una solución diplomática al conflicto. Así que nadie se preparó para esa posibilidad. Y nadie pensó que, probablemente desde el mismo inicio del conflicto, habría sido más eficaz intentar resolver el problema por la vía diplomática. De hecho, Ucrania reconoció este asunto muy pronto y comenzó, ya el 25 de febrero de 2022, un proceso diplomático que continuó en Estambul y más allá. Pero los europeos, en lugar de aprovechar la oportunidad que ofrecía Zelensky y decir, de acuerdo, te apoyaremos en la búsqueda de una solución política, no. Hicieron todo lo posible por arruinar los intentos de Zelensky y volver a una militarización de la situación, una mayor militarización del conflicto. Y eso es algo que, sinceramente, no puedo entender, porque incluso los propios ucranianos querían una solución política. Una solución política. Y los europeos se negaron a ello. Así que eso significa que tenemos personas que no solo son incompetentes, sino que carecen totalmente de visión sobre lo que quieren lograr. O mejor dicho, ni siquiera quieren tener paz. Y por cierto, eso es exactamente lo que dijo Ursula von der Leyen en septiembre de 2022 en su discurso ante la Unión Europea, cuando pronunció el discurso sobre el estado de la Unión Europea. Dijo que no habría apaciguamiento. Así que esta idea de que la crisis podría resolverse mediante un esfuerzo diplomático ha quedado completamente descartada. Y eso es algo que personalmente no puedo entender, porque contradice toda la tradición que teníamos en Europa, incluso durante la Guerra Fría, incluso cuando hubo conflictos entre Estados Unidos y Vietnam, o entre Estados Unidos y otras entidades en Sudamérica. Los europeos siempre intentaron ofrecer sus buenos oficios para ayudar a resolver la crisis y desempeñar un papel de mediación entre las partes. Así que hemos superado esto. Europa se ha vuelto más belicosa que incluso Estados Unidos, hasta cierto punto. Y eso es algo que no puedo entender, especialmente porque Europa es más vulnerable que Estados Unidos a las consecuencias. Lo vimos con Siria, por ejemplo. Apoyamos la rebelión contra Bashar al-Assad, de acuerdo bien. Pero la consecuencia de eso fue que aceptamos a los opositores de Bashar al-Assad en nuestros países como migrantes y demás. Y hoy se puede ver el resultado en Suecia y otros países. Quiero decir, esto se ha convertido en un verdadero problema social, porque nunca anticipamos las consecuencias. En lugar de intentar mediar entre las partes, tomamos partido por una de ellas, y no estábamos preparados para eso. Y esa es la lección de la crisis siria, por cierto. Pero estamos repitiendo exactamente el mismo error con Afganistán. No había absolutamente ninguna razón para que Europa estuviera involucrada en Afganistán, por ejemplo. Nos habría ido mucho mejor ofreciendo buenos oficios para ayudar a resolver la crisis entre Estados Unidos y Afganistán. Y en las crisis actuales que tenemos en Irán, Palestina y Ucrania, Europa podría desempeñar un papel fundamental. Pero es precisamente ahí donde vemos la contradicción. Nadie habla de Europa. Quiero decir, tuvimos este supuesto acuerdo de paz, un acuerdo de alto el fuego para Gaza, y aún así nadie habla de Europa. Europa simplemente no aparece por ninguna parte. Lo mismo ocurre con Irán. Quiero decir, salvo que estamos hablando de una sanción inmediata, pero ni siquiera sabemos por qué. Y sin mencionar a Ucrania. Así que Europa se ha vuelto totalmente inexistente, porque Europa tiende a tener miedo de Estados Unidos y a comportarse según lo que Estados Unidos espera. El resto del mundo ha perdido la confianza. Y por eso, de hecho, ahora estamos provocando la construcción de un mundo alternativo, por así decirlo. Uno con capacidad de recurso que existía después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, necesita una locomotora para desarrollarse.
to develop itself. That's what the US were just after World War II. Eso es lo que eran los Estados Unidos justo después de la Segunda Guerra Mundial. Permitir el desarrollo del mundo occidental, con cierto éxito. Pero hoy, por supuesto, el resto del mundo no tenía una locomotora. Ahora la tiene, y esa es China, respaldada por Rusia. Los países más grandes del planeta están de hecho conectados entre sí. No forman una alianza formal, pero están relacionados y dispuestos a cooperar. Están preparados para resolver sus problemas por medios diplomáticos, entre ellos, lo que significa que estamos viendo la construcción de un mundo alternativo en este planeta. Y eso es lo que Occidente no ha entendido. Si seguimos por este camino, veremos cómo el resto del mundo se aleja cada vez más de nosotros, y al final seremos nosotros quienes quedemos aislados. Eso probablemente sucederá antes de lo que pensamos, simplemente porque, si hablamos de tecnologías nuevas o emergentes, tecnologías limpias, ¿dónde están los países que lideran en ese ámbito? Están en Asia. Ya no están en Europa. Y por tanto, podríamos sufrir mucho más de lo que imaginamos por no tener una política de apertura y confianza, una política de confianza con el resto del mundo. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría estuvo aquí ayer, dio un discurso y advirtió que había una crisis en Europa, una crisis de racionalidad y sentido común. En esencia, resumía lo que tú has dicho, centrándose en las mismas ideas. Preguntó a la UM, ¿por qué cambiar energía barata por energía cara, cuando sabes que la otra parte puede diversificar sus suministros, pero nosotros no podemos diversificar realmente nuestras importaciones? Y no hay respuesta a eso. Demuestra que no ha habido mucha reflexión detrás de esas decisiones. Además, mirando atrás a 2014, podríamos haber pensado, este es el momento de dar un paso atrás y preguntarnos, ¿por qué tenemos que enfrentarnos a los rusos en todo? Porque si tienen algunos intereses estratégicos que parecen legítimos y que podemos aceptar y armonizar, entonces, sin duda, deberías hacer esto antes de iniciar una confrontación total destinada a derrotar al otro bando. Pero aún así, hay este impulso hacia adelante. Y esto se vio, como mencionaste, también en 2019. Es decir, la mayoría de los ucranianos en esas elecciones, el 73%, votaron por la Plataforma de la Paz. Pero fueron los europeos quienes principalmente financiaron las ONG, que en esencia advertían o impedían que Zelensky aplicara realmente el resultado democrático. Y me resulta extraño, porque de nuevo, si queremos luchar contra los rusos, de acuerdo, si ese es el objetivo, entonces definamos claramente los objetivos. Pero sabíamos que los ucranianos no podían derrotar a Rusia. No queríamos involucrarnos directamente y luchar contra Rusia. Así que eliminamos la vía diplomática, la opción democrática de los ucranianos, y pusimos a Ucrania en el camino hacia la guerra, una guerra que sabíamos que no podían ganar. Y aún ahora, cuando se habla de que quizá la OTAN se involucre de alguna manera limitada, bueno, ya sabes, si la OTAN se involucra, o lo hace para ganar, o no se involucra en absoluto. De lo contrario, solo va a desacreditar a todo el bloque militar. Así que no tiene sentido para mí cuando los franceses quieren enviar quizá 2,000 soldados. ¿Por qué? Me resulta muy sorprendente. Hecho es irracional. Lo siento. Bueno, quiero preguntarle sobre otro asunto que ha surgido, porque los rusos parecen interpretar esto también como algo irracional. Ellos también piensan que podríamos estar dando pasos hacia la guerra, con la UE intensificando sus acciones al mismo tiempo que los rusos quieren restablecer su capacidad de disuasión. Así que los rusos se están reforzando, al principio con algunos Oreshniks más y vehículos blindados. Pero ahora está este nuevo misil, el misil nuclear Burevestnik. Como coronel y oficial de inteligencia, ¿cómo evalúa esto?
Sé que ahora está retirado, pero parece que nuestros propios analistas de inteligencia no tienen mucha información sobre este misil. ¿Cómo lo interpreta usted y por qué es importante? How do you read this missile, and I guess why does it matter? In fact, well, technically it's De hecho, bueno, técnicamente, se parece mucho a un Tomahawk. La diferencia esencial es que al ser de propulsión nuclear, tiene un alcance ilimitado. Eso significa que si no puedes alcanzar a tu enemigo debido a un sistema de defensa aérea, puedes atacar por detrás. Es decir, técnicamente o teóricamente, puedes atacar a tu enemigo no enviando un misil 1000 kilómetros hacia adelante, golpeando al enemigo por detrás. 39,000 kilometers from and attack the enemy from behind. I put it that extremely simply, but that's the Lo he expresado de forma muy sencilla, pero esa es la esencia del problema que plantea el Burevestnik para la OTAN, porque es un sistema que de hecho puede alcanzar cualquier punto del planeta. Y dado que vuela a una altitud de entre 25 y 100 metros, puede básicamente eludir casi cualquier sistema de defensa aérea, y en realidad no sería detectado. Así que, hasta cierto punto, esto cambia las reglas del juego. Pero el verdadero problema aquí es que, más allá de estos nuevos armamentos que están surgiendo, y por cierto, hay que notar que los rusos aparentemente son quienes desarrollan estos armamentos, llevan años en desarrollo. El Burevestnik lleva años en desarrollo. Eso lo sabemos. No es algo completamente nuevo. It's not completely new. It has been officially presented, but it's a device. Ha sido presentado oficialmente, pero es un dispositivo que se había desarrollado durante años. Los rusos decidieron anunciar oficialmente su existencia ahora, como hicieron con el Oreshnik. Cada vez que publicitan este tipo de nuevo, sí, oficialmente nuevo equipamiento, es cuando sienten que existe una amenaza. Así que hay un aspecto de disuasión en la publicación de estas imágenes y sistemas. El Oreshnik, en noviembre del año pasado, se presentó después de que Ucrania llevara a cabo un ataque con misil contra Bryansk. Fue entonces cuando Zelensky mantuvo conversaciones con la administración Biden sobre la posibilidad de recibir permiso para atacar en lo profundo del territorio ruso. Y, que yo sepa, la administración Biden nunca lo permitió. And to my knowledge, the Biden administration never allowed this. And Zelensky tried to force Y Zelensky intentó imponerse, lanzando un ataque con misiles. Lo lanzaron extremadamente cerca de la frontera, al alcance máximo posible para llegar a Bryansk, que está a unos 120 kilómetros de la frontera. Así que tuvieron que acercarse mucho al lado ruso para hacerlo, simplemente como una especie de declaración, en realidad. Y como respuesta, dado que circulaban algunos rumores de que Biden podría aceptar la idea de permitir ataques de largo alcance, los rusos respondieron con el Oreshnik contra la instalación de Yuzhmash en Dnipropetrovsk, que por cierto también era una planta de producción del misil H-HIM-2 o Grom-2, un nuevo misil que los ucranianos habían presentado en el verano de 2024. Y ese era un misil de alcance extendido, diseñado para alcanzar unos 500 kilómetros. Así que podía llegar a Moscú, y fue producido en Yuzhmash, al menos en parte. Por esa razón, los rusos aprovecharon la oportunidad para mostrar el poder del misil Oreshnik y atacaron la instalación de Dnipropetrovsk. Y aquí tenemos casi el mismo escenario, porque hubo toda esa discusión y tira y afloja de Trump respecto al misil Tomahawk, diciendo sí, no lo sé. Entonces, los rusos decidieron hacer público el Burevestnik para decir, decidas lo que decidas, tenemos una mejor respuesta para eso. Creo que es casi el mismo escenario que hemos visto desarrollarse aquí. Pero más allá de eso, hay algo que mencionaste, el papel de Europa y de la OTAN. Podemos ver que la OTAN, como organización, como alianza, en realidad no ha estado implicada en el conflicto. Hay países de la OTAN involucrados, obviamente, el Reino Unido, Francia y así sucesivamente, pero no la alianza como tal. Incluso vemos una discrepancia creciente en la mentalidad respecto a Estados Unidos, que es la piedra angular de la OTAN, porque la OTAN se construyó en torno al poder nuclear estadounidense.
Es decir, es una alianza nuclear, como Jens Stoltenberg ha repetido muchas veces. La OTAN es una potencia nuclear. Pero potencia nuclear significa que está concebida para un tipo de conflicto diferente al que tenemos en Ucrania. De hecho, la OTAN aquí es impotente. It's not, in fact, NATO is powerless. It's too powerful, if you want, which is kind of strange. Es demasiado poderoso, por así decirlo, lo cual resulta un tanto extraño porque solemos decir que la OTAN es débil. Pero filosófica, política o estratégicamente, la OTAN no está diseñada para un conflicto pequeño. Está concebida para una confrontación a gran escala entre potencias nucleares, y esa es su razón de ser. Precisamente por eso, de hecho, para ofrecer algún tipo de garantía de seguridad. Quizá recuerdes que el año pasado, en 2024, se firmaron todos esos tratados bilaterales entre Ucrania y los países de la OTAN, porque no se puede utilizar la OTAN para eso. Así que tuvieron que recurrir a tratados bilaterales en su lugar. Y esa es también la razón por la que la Unión Europea se dio cuenta de que necesitaba un pilar de defensa. Es decir, siempre ha existido la idea de que Europa debería tener un pilar de defensa dentro de su estructura. El problema es que, si nos centramos ahora en Europa, una política de seguridad, ya sea nacional o multilateral, como en el caso de Europa, siempre se basa en dos pilares fundamentales: la política exterior y la política de defensa. Y ambas son complementarias, probablemente en el mismo sentido en que Clausewitz dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios, lo que significa que es necesario trabajar con ambos pilares para garantizar la seguridad. Lo que hemos visto en los últimos años es que tanto China como especialmente Rusia han jugado con eso. Tienen los dos pilares, utilizan la diplomacia tanto como la política de defensa. Por eso intentaron primero resolver el conflicto o la crisis en Ucrania mediante una solución diplomática, los acuerdos de Minsk. Cuando esto fracasó y la situación llegó al punto en que tuvieron que responder militarmente, decidieron intervenir el 24 de febrero de 2022. Pero esto demuestra que, desde la perspectiva rusa, se puede usar la fuerza y la diplomacia de manera alterna y complementaria. Eso es, esencialmente, lo que hicieron el 24 de febrero de 2022, cuando lanzaron aquella gran ofensiva hacia Kiev. La idea era presionar al gobierno, a Zelensky, pues impulsar las negociaciones. Y funcionó. Funcionó porque el 25 de febrero, Zelensky pidió una primera ronda de negociaciones diplomáticas. First negotiation round. Así que esta idea de utilizar la fuerza, alternando entre la fuerza y la diplomacia, para alcanzar objetivos estratégicos, está absolutamente clara en la mente y en la estrategia de los rusos. Esto es algo que, de manera intuitiva, en Europa entendemos que debería ser así. El problema es que observamos que Europa no tiene ni una política exterior ni una política de defensa. Y aunque tengamos instituciones, concretamente el Servicio Europeo de Acción Exterior, que dirige Kaja Kallas, en cierta medida el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, este ministerio es totalmente ineficaz. Es decir, Kaja Kallas es totalmente ineficaz. Incluso resulta contraproducente, pero ese es otro tema. Es totalmente ineficaz. It's totally ineffective. So that means that now the European Union... Eso significa que ahora la Unión Europea está intentando construir un aparato de defensa. De hecho, han construido el segundo pilar sin darse cuenta de que el primero ni siquiera existe. Así que estamos dando vueltas en círculos. Y eso también, bueno, volvemos a lo que dije antes, es una falta de marco conceptual en la forma en que abordamos los problemas. Europa quiere ser ahora una potencia militar, bajo Ursula von der Leyen, con la militarización que acabas de mencionar. Pero no es la herramienta adecuada para hacerlo. E incluso si quisiera, la militarización, tener una fuerza europea, o un ejército europeo, o una alianza europea, llámalo como quieras, tardaría décadas en construirse. Ni siquiera la OTAN es perfecta. Y ni siquiera la OTAN ha sido capaz de adaptarse a la situación que hemos tenido desde el final de la Guerra Fría.
we had after the end of the Cold War. So that means that since 30 years. Eso significa que durante los últimos 30 años, la OTAN no ha sido capaz de adaptarse a la nueva situación. Sigue basándose en el mismo concepto antiguo de guerra nuclear, en toda la idea de la guerra nuclear, y precisamente por eso no se ha adaptado a la situación actual. Esta cuestión surgió cuando la OTAN se involucró en Afganistán, pero allí también carecía de una doctrina para afrontar Afganistán. De hecho, en Afganistán, la OTAN fue solo una subsidiaria de las fuerzas estadounidenses. Y por eso progresivamente, y recuerdo que fue en 2008-2009, se pidió a Suiza que participara en la operación de la OTAN en Afganistán. Lo desaconsejé porque yo era el asesor militar del Ministerio de Asuntos Exteriores y aconsejé al ministerio no participar, ya que dije que, bueno, en unos meses, hacia las elecciones de medio mandato o así, ya no habría ningún mando de la OTAN en Afganistán. Todo estaría bajo mando estadounidense. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Fusionaron progresivamente los mandos, porque la OTAN no está diseñada para este tipo de conflicto. Los estadounidenses están mejor preparados para ello, desde un punto de vista puramente estructural. No digo que tuvieran más éxito, pero sí que estaban mejor preparados. La OTAN, en cambio, no lo estaba en absoluto. Y por tanto, esto debería haber provocado una reflexión dentro de la OTAN sobre cuál es hoy el papel de la alianza. Y esta pregunta, sé que se plantea esta pregunta porque conozco a personas dentro de la OTAN que están trabajando en ello, pero nunca llegó al nivel político. Se queda con algunas buenas personas, muy inteligentes, por cierto, pero permanece a nivel técnico, por así decirlo. Nunca alcanzó el nivel político, porque en el nivel político tenemos exactamente lo que oyes de Mark Rutte y otros. La narrativa es más importante que los hechos sobre el terreno. Como resultado, Lao Tse siendo como es. Y hoy, creo que incluso adaptar la OTAN a las realidades de la posguerra fría en Europa se vería como una concesión a los rusos. Así que, en consecuencia, nadie se siente tentado. Pero creo, y personalmente no estoy en contra de la idea de tener una estructura que reúna los instrumentos de defensa que tenemos en Europa. Al fin y al cabo, eso fue lo que hicieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Si llegáramos a enfrentarnos a una amenaza, no digo que sea para mañana, y por cierto, no sé de dónde podría venir, no estoy seguro de que fuera de Rusia. Pero en cualquier caso, podría plantearse la misma pregunta respecto a Suiza. ¿Necesita un ejército o no? Aunque hoy no veamos a un enemigo, creo que se aplica el viejo proverbio. Siempre tienes un ejército en tu territorio, o es el tuyo o es el de otro. Por lo tanto, creo que es sensato tener un ejército, aunque probablemente no una capacidad de defensa completa, sino más bien una especie de núcleo de defensa. Debe adaptarse a la situación. En cualquier caso, no es mala idea reunir esas fuerzas para crear algún tipo de sinergia y efecto dinámico mediante esta coalición, o alianza, si se quiere. El problema es que el objetivo de la alianza debe estar claro, y la configuración de la estructura de mando debe ajustarse a las realidades y a la amenaza prevista. Quiero decir, hoy vemos que la OTAN es y probablemente sea bueno contar con algún tipo de disuasión nuclear. Quiero decir, ¿por qué no? Pero vemos que la OTAN no está dimensionada para el tipo de problemas que tenemos en Europa, lo que significa que debe existir algo más que venga a añadirse o a complementar a la OTAN para poder resolver esos problemas. Pero de nuevo, eso significa que se necesitan líderes racionales en esas organizaciones, porque no debería ser una estructura que genere nuevos conflictos, sino una que los evite. Y eso, sin duda, no es como los países de la OTAN lo han entendido. Quiero decir, lo vemos claramente con Francia y el Reino Unido. Concretamente, hemos iniciado guerras, y no hace falta que te lo recuerde. Irak, Siria,
y así sucesivamente. Esa es la vieja mentalidad colonial que aún tenemos en Europa, algo de lo que deberíamos deshacernos, pero que sigue presente. El poder militar no debería utilizarse para crear nuevos conflictos, sino para evitarlos. Y eso es algo que si escuchamos con atención a los estados bálticos, por ejemplo, siempre están intentando provocar nuevas tensiones y convertir cada pequeño incidente fronterizo en un gran problema estratégico. Quiero decir, esto no es en absoluto lo que yo considero el futuro de la seguridad en Europa, porque con esos países estamos destinados a acabar en algún tipo de guerra o conflicto importante en Europa. Y de nuevo, cuando los rusos entraron en Ucrania, fue para abordar el problema específico de la amenaza a la población en Donbass. Esa fue la justificación para entrar en Ucrania con fuerza militar. No fue para iniciar una guerra total contra Occidente. Y como dijo recientemente el jefe del Estado Mayor del Aire francés, la idea de que el objetivo sea llegar a París o algo por el estilo simplemente no es el caso. Quiero decir, este es precisamente el tipo de absurdo que creamos para, digamos, promover la idea de que deberíamos remilitarizarnos en Europa. Y no tengo nada en contra de reconstruir un complejo militar industrial. ¿Por qué no? Pero de nuevo, esto debe estar vinculado a la racionalidad estratégica. La mejor seguridad que podemos tener es mantener buenas relaciones con nuestros vecinos. Esa es la mejor seguridad que podemos tener. Y de ahí la complementariedad con la defensa. Si tienes una buena política exterior, si eres capaz de anticipar los problemas, entonces, por supuesto, realmente no necesitas fuerza militar. Si no eres capaz de hablar con la gente, porque no quieres, como ocurre hoy en Europa, entonces, por supuesto, necesitas fuerza militar. Siempre es una cuestión de equilibrio. Y necesitamos, y aquí está el problema de madurez en nuestro liderazgo europeo, que no han sido capaces de encontrar el equilibrio adecuado entre los dos pilares de la política de seguridad, la política exterior y la política de defensa. Creo que ahí es donde tenemos el gran problema. Si queremos remilitarizarnos, reconstruir nuestras fuerzas armadas, ¿por qué no? Pero de nuevo, ¿por qué deberíamos gastar mucho dinero en reconstruir ese instrumento si tenemos otras prioridades, como reconstruir nuestro tejido industrial y cosas por el estilo? Verás, probablemente haya otras prioridades. Así que, ¿por qué no tener mejores armas? No hay problema con eso. Pero una vez más, todo esto debe verse en contexto, entendido dentro de un marco racional. Debemos tener la seguridad que necesitamos, no la seguridad que deseamos tener. Me parece que la principal fortaleza de la OTAN era su efecto disuasorio. Pero gran parte de esa disuasión se basaba en que fuera una alianza defensiva y de statu quo. Una vez que se volvió, digamos, revisionista por naturaleza después de la Guerra Fría, por ejemplo, cuando se expandió hacia Ucrania, obligó o impulsó a Rusia, en cierta medida, a actuar. Y ahora, cuando lanzamos misiles sobre Ucrania, cuando small thinkens estónagos reducen el testado de great que su nuclei. Matter, la disuasión significa siempre de tener atacos, nosotros hasta quostim. It's not that simple. You attack us, we attack you. Now, deterrence seems to mean we're going to launch our missiles. Ahora, la disuasión parece significar que vamos a lanzar nuestros misiles contra vuestras ciudades y que no os atreváis a responder, porque de lo contrario se activará nuestra disuasión. Y poco a poco subimos esa escalera de escalada, casi provocando de nuevo a los rusos, como hicimos en 2014, para que actúen. En este punto, parece que estamos en una situación peligrosa, porque o bien vamos y luchamos contra los rusos y quizá acabamos con el mundo, o tenemos que dar un paso atrás. Pero entonces la disuasión de la OTAN se ve socavada y debilitada, que era precisamente su principal fortaleza desde el principio. Bueno, coronel, muchísimas gracias por dedicar su tiempo. Siempre es muy instructivo. Muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Que tengas un buen día en Minsk.